Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie en esta hora para leer la cita bíblica que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dios bendiga a todos aquellos que se estarán conectando a través de este medio. Bendición para su vida y su familia en donde quiera que se encuentren. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora para que Dios sea en todo lo que nos propongamos hacer en esta hora. Dios del cielo, gracias te damos porque vamos a tomar tiempo para oír tu palabra, Señor, para meditar en ella conforme a lo que está escrito. Bendice a cada oyente, Señor, en donde quiera que se encuentre. Bendice su vida, bendice su familia, bendice sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en donde quiera que tu palabra sea oída. Bendice nuestras vidas que nos hemos propuesto para seguir adelante en este ministerio. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y que se puedan edificar en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares en esta hora. En esta hora se le ha titulado la enseñanza: no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado para el día de redención. Todo cristiano hemos sido sellados con el Espíritu Santo para poder alcanzar ese reconocimiento de parte de Dios aquí en la tierra. Dios conoce los corazones, Dios conoce los que son suyos y les ha dado este sello especialmente. El apóstol Pablo dice que el mundo, las personas que no conocen de Dios, las personas que no le han entregado su corazón a Cristo Jesús, no pueden recibir el Espíritu Santo. No le ven ni le conocen, excepto si Dios quiere dárselo a alguien que no ha sido convertido. Pero bíblicamente nos dice que el mundo no puede conocerlo porque el mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo el pecado, bajo los puntos que vamos a estar mirando aquí. Posiblemente no se alcancen a apreciar en el video, pero vamos a estar meditando por qué el apóstol Pablo está tan interesado que la iglesia conozca los beneficios del Espíritu Santo, pero también que la iglesia, nosotros como cristianos, podamos ver que aún la maldad sigue dentro de nuestros corazones, sigue dentro de nuestras vidas, lo que es llamado el viejo hombre, lo que es llamado la vieja levadura, lo que son llamados las inmundicias de la carne, que aún como cristianos seguimos batallando. Y aquí en la Escritura nos dice el apóstol Pablo en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a todos los oyentes, a todos aquellos que nos escuchan. Para poder ser de bendición, debe de haber primeramente un comportamiento del carácter. Es esto que estamos mirando a través de esta enseñanza. Y Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Hoy vamos a estar mirando estos puntos que ya lo hemos, hay una enseñanza en Facebook donde se presentó lo que era el primer punto, la amargura, el enojo y la ira. Esa enseñanza está ahí, también la tenemos en YouTube para que puedan mirarla y analizarnos en qué áreas estamos fallando en el transcurso del cristianismo. Hoy estamos mirando la gritería y la maledicencia. Dos puntos importantes que a veces no sabemos lo que significa, pero también en el comportamiento humano, que es el carácter humano y que es el carácter cristiano, vamos a definir también e incluir a nuestros amigos oyentes que puedan percibir la conducta
en sus vidas, en su matrimonio, en su hogar, en sus hijos y también en su trabajo, para poder determinar cuál es el carácter. Porque a veces decimos que no hay tales cosas en nuestras vidas, pero a veces sí están ahí. Por ejemplo, la preocupación del apóstol Pablo para los cristianos dice que se quite la gritería. Por ejemplo, estamos mirando que la gritería se refiere al acto físico de alzar la voz de manera ruidosa, pública e insultante, especialmente cuando se acompaña de la ira y un desprecio. Se considera un pecado y una manifestación de amargura, que era de los primeros puntos que estamos mirando. Entonces, ¿cómo es que como cristianos aún están esas inmundicias? Hay que entender que cuando fuimos bautizados fueron para el perdón de pecados de vuestra vida pasada, no presente. Las inmundicias presentes nos llevan a nosotros a contritar el Espíritu Santo, que es el consejo del apóstol Pablo, que nos dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y ahí está el Espíritu Santo para santificar nuestras vidas continuamente. Pero pasamos por alto que la amargura, el enojo, la ira son parte que lo contritan al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no hace su obra completa. Y hoy vamos a añadir esta palabra gritería. La palabra gritería nosotros la encontramos como una confusión de voces, como algo desordenado. Gritería, griterío, alboroto, escándalo, algarabía, alarido y gritería. ¿Cómo es que como cristianos aún están esas áreas en nuestras vidas con el transcurso de los años? ¿Qué tan importante es examinarnos conforme a lo que la Escritura dice? Y para poder yo, si la Escritura me va a calificar a mí, que yo sea un cristiano genuino, que yo sea un cristiano verdadero, que el cielo me mire a mí como un cristiano privilegiado. La Escritura nos invita a nosotros que se quite, que no esté esa manera, porque se es considerada un pecado dentro de nuestras vidas que ofende al Espíritu Santo. La manera de considerar el pecado como una amargura del alma, una contrición del espíritu. Primera de Pedro nos dice 5:7, echar toda vuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero hay que ponerla en el sentido de la oración. Hay que decirle a Dios: mi vida está llena de amargura, mi vida está llena de enojo, mi vida está llena de ira y mi comportamiento es de gritería. Es un acto físico donde alzar la voz para asumir un poderío o humillar a los demás. Se sale de control el carácter cristiano que debemos de llevar toda nuestra vida. Pero también Proverbios 17:27 nos dice: el que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Mire, ¿qué control? Cuando el Espíritu Santo gobierna la vida del creyente, el creyente es controlado por el Espíritu Santo. El creyente se sujeta a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo no gobierna la vida del creyente, lo gobierna la carne, lo gobierna el viejo hombre. Y es una batalla, una guerra interna dentro del cristiano. ¿Gobierna la carne o gobierna el Espíritu Santo? O obedezco a la carne o obedezco al Espíritu Santo. Salomón dice: el que es entendido
El que entiende estas cosas refrena su lengua. Y miren cómo dice Santiago también, que ningún hombre puede dominar la lengua, que es llena de veneno mortal. Con ella dice que bendecimos al Dios del cielo y con ella también maldecimos a los hombres. Aquí hay una guerra espiritual que tenemos que vencer. Dice la Escritura, no se puede de un árbol sacar un fruto bueno y sacar un fruto malo. No se puede de una fuente dar agua dulce y también agua salada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde nos inclinamos nosotros? Santiago nos sigue diciendo, si alguno se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, sino que se engaña a sí mismo. Ahí está el pecado. El pecado va acompañado de la amargura, del enojo, de la ira y la gritería, pero contradice el carácter cristiano de amor y de reconciliación. Miren, qué interesante. Contradice el carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir que soy un cristiano, que tengo muchos años de cristiano, y vivir de apariencias. Pero los hechos contradicen ese carácter, porque no hay muestra de amor. ¿Cómo puede haber muestra de amor en la amargura? ¿Cómo puede haber muestra de amor en el enojo? ¿Cómo puede haber muestra de amor en la ira? La Escritura dice que Caín y Abel, uno mató al otro y se encendió en ira y lo mató. ¿Cómo se mostró el amor? No hubo amor, hubo ira, y la ira lo llevó en un pecado desenfrenado para quitarle la vida a su propio hermano. Es por eso que miramos aquí también un desprecio hacia los demás, porque esto es un carácter que nos lleva a controlarnos a nosotros. Entonces el Espíritu Santo es apartado y ya no hay cabida, no entra ahí para gobernar nuestras vidas. O echamos fuera la carnalidad y dejamos que entre el Espíritu Santo, o echamos fuera el Espíritu Santo y vivimos en la carne. Entonces somos cristianos mundanos, pecadores. ¿Por qué? Porque las esencias del pecado están ahí, las maldades, lo que alcanzamos a ver como un acto que es indebido. Pero mire cómo dice, si los padres son gritones, abaten el alma de sus hijos, los entristece, los desalienta, los trastorna, los hiere, y se crean raíces de amargura dentro de los hijos, resentimientos que puede durar años o puede durar toda la vida. Mire la maldad de un comportamiento de un padre o de los padres amargados, enojones, llenos de ira y de gritería, contradice el carácter cristiano y hiere a los hijos con resentimientos que causan daños emocionales. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Por qué decimos o nos excusamos que el hecho de decir cristianos, entonces no tiene nada que ver el Espíritu Santo? Entonces hacemos a un lado al Espíritu Santo para vivir conforme a vuestros pensamientos. Qué interesante es analizarnos nosotros mismos. Mire cómo dice la Escritura, la maledicencia. Esta palabra no es común escucharla con algún significado y nos pasamos por alto, pero hoy queremos detenernos para aprender, queremos detenernos para analizar, queremos detenernos para que los que nos escuchen también aprendan. No importa si son cristianos o no son, el mensaje es para todos, porque conforma un carácter humano. Y hay muchos matrimonios, hay muchos hogares que se están destruyendo por la amargura, por el enojo, por la ira y la gritería.
Decíamos aquí que los hijos son dañados. La maledicencia, nos dice en el significado, es hablar mal de otra persona. Fíjese, un cristiano hablando mal de otra persona tiene maledicencia en su corazón. Habla a sus espaldas, difama, lo denigra. Esa manifestación procede de adentro, del corazón. El corazón está impuro, se alimenta por el odio y la envidia. Vamos a entrar un poco más profundo en este tema como cristianos, como pastores, como predicadores de la palabra. Cuando esto está en nuestro corazón, podemos mirar pastores que están llenos de envidia, porque los ministerios salen más fluyentes que los de él. Ahí está la maledicencia dentro del liderazgo. ¿Podrá usted cantar muy bonito dentro de la iglesia? ¿Podrá tocar el instrumento muy bonito? ¿Podrá tocar el pandero muy bonito? ¿O podrá gozarse dentro de la iglesia como bien le parezca? Pero al salir sigue su corazón impuro y se sigue alimentando del odio y la envidia. El Espíritu Santo está siendo contrictado y la carne está ganando ventaja. Por eso es llamado la carnalidad dentro del cristianismo. Ahora vemos líderes que este hábito pecaminoso daña la misma reputación de otros y causa división. El Espíritu Santo no es dado para causar división. Quien causa división es el enemigo. Quien causa daños es el enemigo. Sí, lo sabemos. Pero ¿cuándo es cuando nosotros nos convertimos en ser obedientes al enemigo y no ser obedientes al Espíritu Santo? Mire, qué interesante. Analizarnos a quién servimos, analizarnos a quién oímos, a quién obedecemos como cristianos, como líderes. La palabra nos exhorta en esta hora, la palabra nos reprende y también ayuda al carácter humano para poder encontrar esas áreas a todos los oyentes. Así es que la Escritura es una espada de dos filos que corta, habla al creyente y habla a las almas. Habla a nosotros como líderes, como pastores, y también habla a aquellos que están batallando en el hogar, que el enemigo quiere destruirlos. Ayudando en esta enseñanza a entender que la palabra difamar o el lenguaje que se usa para denigrar a otro, nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque es una manifestación que procede de un corazón impuro. Entonces el Espíritu Santo no ha lavado completamente porque hay inmundicias. Pero muchos cristianos están confundidos en este tiempo y dicen que el bautismo ya es suficiente para la salvación. Pero la Escritura no nos dice así. Fue un hecho de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Eso lo dice el apóstol Pedro, para que nosotros podamos seguir en un crecimiento de la salvación. ¿Cómo podemos crecer si todas estas áreas están dañando nuestras vidas? Podemos dar un mensaje muy elocuente como predicadores, como pastores, pero si bajamos del púlpito y sigue la envidia en nuestros corazones y dividimos los ministerios y dividimos a la iglesia y dividimos ese pecado, ese hábito está ahí y causa la división. ¿Por qué viene la envidia? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede la envidia? Del enemigo, no procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para santificar al creyente, para prepararlo para el día de redención, para prepararlo para el día que Cristo venga por su iglesia. Pero si hay creyentes
con estas características, donde no obedecen la palabra de Dios, no obedecen el consejo de Pablo en la carta de los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ¿cómo es que todas estas inmundicias están dentro de la vida del creyente todavía? La maledicencia, murmuración, habladuría, difamación, chisme, levantando falsos testimonios, hablar negativamente de otros cuando no está presente, refiriéndose a sus faltas, refiriéndose a sus errores, causa una división y también fomenta el odio. Mire, qué terrible. ¿Cómo es que vamos a señalarlo nosotros como pastores? ¿Cómo es que todavía eso está dentro del corazón de un pastor? Hay que analizarnos, hay que meditar en la palabra del Señor, porque queremos corregir al pueblo, pero no queremos corregirnos nosotros mismos. Señalamos al pueblo que está en pecado, pero escondemos lo que está dentro del corazón impuro, que se alimenta de ese odio, de ese resentimiento. Mire, cuando un pastor está lleno de envidia, porque alguien de la congregación está creciendo, Dios lo está usando. Se mueve el poder de Dios cuando canta. Se mueve el poder de Dios cuando toca. El ministro o el diácono dio un mensaje elocuente y la iglesia empezó a decir: el mensaje del diácono es mucho más mejor que el pastor. Y el pastor tiene en su corazón envidia, que es la maledicencia, entonces no le da ya más participación. Esa es una terrible condición dentro del pueblo de Dios, porque no hay discernimiento de espíritu, no hay una alineación del Espíritu Santo, porque aún todavía no se quitan estas áreas. Y el pueblo no entiende, no comprende y no razona el proceder del liderazgo o de dichos liderazgos. La palabra es clara. Mateo 15 nos dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mire, estamos por delante como cabezas, como cristianos, y queremos que el mundo cambie, pero nosotros no cambiamos. ¿Y quién nos jala las orejas a nosotros entonces? La palabra, el Espíritu Santo. Es especialmente cuando se acompaña de esa ira, el Espíritu Santo nos doblega, nos sumerge, pero eso solamente se puede llevar a cabo a través de la oración, a través del ayuno, a través de la consagración se pueden hacer morir las obras de la carne. Y esta preocupación del apóstol está dando a la iglesia de Éfeso diciendo: mira, todavía hay inmundicias, todavía está la vieja levadura, todavía está el viejo hombre ahí viciado conforme a los deseos pecaminosos, la carne, la hipocresía, los pensamientos, los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios, las blasfemias, las fornicaciones y también los hurtos proceden de adentro del corazón impuro. ¿Por qué? Porque se formó un hábito pecaminoso. Es un hábito de creyente pecar, denigrar a otros, levantar falsos, tener odio en su corazón, tener la envidia para poder causar la división y no dejar que los demás crezcan espiritualmente. Aquí está, contradice el carácter cristiano de amor y reconciliación. No es aceptado por el Espíritu Santo, no es aprobado por Dios. Así usted se haya graduado de un colegio bíblico,
así se haya graduado de un seminario, así usted tenga títulos en sus paredes, colgados por su esfuerzo y su dedicación, si no saca esta inmundicia de su vida, el Espíritu Santo se sigue contrictando. Y el Espíritu Santo no le va a dar la santidad requerida. Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Andad en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Mire cómo crecemos en la salvación, analizándonos, mirándonos, teniendo la precaución para que esto no esté en nuestra vida. Y también nos dice que es totalmente el fruto del Espíritu Santo. Mire, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo leemos, pero no está en el corazón, porque el fruto del Espíritu es constrictado el Espíritu Santo, entonces no hay fruto de él, sino hay una conducta carnal. Mire, qué importante es analizar cómo Jesús llamó a los fariseos. Los fariseos se escondían detrás de la ley de Moisés, los fariseos se escondían detrás de la fe de Abraham, pero cuando Cristo examina el corazón de ellos, dice, esta parte de doctrina no conforma parte de la doctrina eclesiástica de Cristo, de su propósito, de su llamado, sino que contamina el cuerpo, contamina la vida, porque los fariseos enseñaban doctrinas y mandamientos de hombres. No enseñaban al pueblo correctamente de que esta amargura, el enojo, la ira y la gritería y la maledicencia contrictarían al Espíritu Santo. Mire, nos dice, Jesús los reprendió y les dijo, hipócritas, lavan lo de afuera, pero no lavan lo de adentro. Mire, qué interesante. Podemos presentarnos los domingos muy bonitos, muy elegantes como cristianos a la casa del Señor, levantar nuestras manos y glorificarlo, tocar los instrumentos, cantarle, alabarlo. Pero saliendo de la casa del Señor seguimos con esa maledicencia dentro del corazón, seguimos hablando mal de otras personas a sus espaldas, seguimos difamándolos, seguimos denigrándolos. ¿Qué tipo de cristianos entonces somos? ¿Cómo estaremos listos para cuando suene la trompeta final? Pablo habla y dice, quiten estas áreas de sus vidas, sean imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Encontraremos un olor fragante en la gritería? Si la gritería se considera como un pecado y una manifestación de la amargura, se refiere a un acto físico del ser humano. Examinémonos. Con el tiempo nos hacemos hipócritas, contrarios a la palabra como cristianos, y el amor de Dios no está en nuestros corazones porque no le damos cabida. Miren qué importante lo que nos dice la Escritura. ¿Escuchamos la voz de su palabra o seguimos en nuestro comportamiento? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, nos dice a nosotros que conforma el amor y la reconciliación del carácter cristiano que no contradice al Espíritu Santo. O sea, que obedece, que se sujeta a su palabra y a su conducta para poder ser llamado un cristiano eficaz. Mire lo que dice. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, pero el carácter
lleno de ira, de enojo, de envidia, de odio, de resentimiento, es contrario al amor, porque no quiere sufrir. Y muchos cristianos no quieren tomar su cruz para negarse a sí mismo. Y al transcurso de los años siguen en esa amargura, en ese enojo, ira y gritería. Y el pecado sigue abundando en sus vidas. Es por eso que se lleva a secar los huesos espirituales. Cuando un cristiano está dentro de la iglesia, pero no alaba, no adora, no canta, no se goza, ni nada le satisface. Entra a la iglesia y sale igual como entró, porque no hubo un cambio, porque no hubo una transformación, porque no hubo una disposición de su corazón de analizarse conforme a las Escrituras para ver si mi conducta es aprobada por la palabra de Dios. Y para ver si mi conducta no contrista al Espíritu Santo o es contrictado. Mire, el amor es sufrido, es benigno. El amor, dice, no tiene envidia. Pero la maledicencia dice que sí tiene envidia y tiene odio. Esta palabra que no entendemos en muchas ocasiones está matando el área espiritual de muchos cristianos, de muchos hogares. Y está destruyendo a muchos ministros, pastores, evangelistas, por la envidia, por el odio. Y causan la división dentro del pueblo de Dios, porque estas áreas de la maledicencia, hablar mal de otra persona, denigrarlo, difamarlo, está dentro del corazón. Y cuando no hay discernimiento de espíritu, entonces creemos que son hombres de Dios. Creemos que son hombres respaldados por Dios. Pero no está el Espíritu Santo. No está ahí. Pero nos engañamos a nosotros mismos. El amor no es jactancioso. Mire, una persona llena de ira es jactanciosa en sí misma. Contradictorio al carácter cristiano que se debe de haber forjado a través del amor genuino de Dios. No se envanece. Mire, el carácter contradictorio del cristiano sí se envanece en el odio, en la envidia y en los hábitos pecaminosos. Ahí está envanecido. Es que yo soy el pastor. Es que yo soy el cantante, es que yo soy el músico, es que si yo no estoy en la iglesia, la presencia de Dios no fluye. Es que yo soy el evangelista, es que yo soy el profeta. Si Dios te ha llamado a hacerlo, gloria a Dios, pero caminemos conforme a la palabra. Si Dios te ha dado un ministerio, pero honremos al Espíritu Santo con nuestra conducta. Porque la manifestación es visible. Imaginemos un predicador que da un mensaje elocuente y toda la multitud le recibe el mensaje porque se supone que es el hombre de Dios, pero cuando baja del púlpito empieza a levantar falsos de otros y los oyentes empiezan a oírlo. Se defrauda a sí mismo, se defrauda su reputación. Su reputación, su ministerio empieza a decaer y no empieza a ser respaldado por el Espíritu Santo. Puede tener multitudes que lo siguen, pero esas multitudes posiblemente no tengan discernimiento espiritual. No analicen más profundamente la condición y así mismo se engaña, dice Santiago. Se engaña a sí mismo creyendo que es respaldado por el Espíritu Santo, pero a la vez no es calificado. La expresión de un corazón mundano, obra de la carne, la maledicencia,
es una expresión de la carne que lleva a la concupiscencia. Mire, se va enredando más profundamente y creando ataduras dentro del pueblo de Dios, sin importar qué llamado tengamos. Si caminamos en la carne, nos llevará y nos arrastrará a las concupiscencias. Avanza a la maldad y te separa del Espíritu Santo. Los consejos de Pablo en inspiración por el Espíritu Santo, Romanos capítulo 6:12 dice para todos los creyentes: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Y nos da la explicación en la carta a los Corintios: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Mire, lo que deberíamos de ser en el paso de el cristianismo, haber crecido en la salvación, tener el fruto del Espíritu Santo, pero hoy debemos de considerarnos que son contrarios, totalmente contrarios al fruto del Espíritu Santo, contradictorios al carácter cristiano de amor y de reconciliación. Santiago capítulo 1, 14, 15. Cada uno es tentado cuando sus propias concupiscencias es seducido. Cuando es concebida, da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz a la muerte. ¿Qué nos dice la Escritura? Caminando en estos hábitos que no conforman parte y entristecen, contritan al Espíritu Santo, el pecado nos asedia. Y del pecado que miramos nosotros, la envidia, de lo que miramos nosotros, que el corazón se alimenta de estos hábitos, hablando mal de otros, es un gran desvío que nos lleva a una obsesión pecaminosa que está dentro del cuerpo. Por eso dice Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, la expresión que miramos nosotros de la inclinación del cristiano en la carne, estamos mirando de la carne a la concupiscencia, de la concupiscencia al pecado que el cuerpo obedece, y de ahí nos dice Santiago, mire, la concupiscencia es un descuido, y en ese descuido se concibe el pecado, y el pecado es consumado y da a luz y provoca la muerte espiritual. Es eso lo que estamos mirando hoy en día, miles y miles de cristianos muertos espiritualmente, porque no se han analizado conforme a las Escrituras, porque han dejado de formar el carácter de Cristo, o no permiten que el Espíritu Santo se adueñe de ellos. No hay cabida. Pero en esta enseñanza creo que las almas serán edificadas. Creo que las vidas y las familias de muchos cristianos, pastores, ministros, se considerarán a sí mismos conforme a la palabra, para que no reine el pecado. Será una lucha, será un combate de guerra espiritual dentro del mismo cuerpo. Pablo nos dice que no hay lucha contra sangre y contra carne. Aquí están los principados, aquí están los espíritus que nos atacan desde adentro del corazón. Vencer las obras de la carne, vencer las inmundicias, vencer y quitar la vieja levadura. Pablo también habla a los Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A quién le habla el apóstol Pablo? A la iglesia de Éfeso. ¿A quién le habla? A la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto. También Santiago se añade al pensamiento genuino del apóstol y también comparte la Escritura. Y también nos dice el peligro de seguir viviendo en la carne. ¿Seguirás contrictando el Espíritu Santo? ¿Lo echarás fuera de tu corazón o dejarás que Él entre y siga transformando tu vida? ¿Cómo es que entristecemos al Espíritu Santo? Mira lo que mirábamos en la amargura. La palabra amargura. Quítese. Quítese. En Hebreos 12, 15, 17 nos dice: cuídese que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, aquí está la raíz de amargura dentro del pueblo cristiano, desde líderes hasta abajo, brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Es esto que queremos analizar. Si un pastor tiene estas áreas en su vida, va a contaminar a la congregación. Su carácter es contrario al amor y la reconciliación. Si un pastor vive en estos hábitos pecaminosos, hablando mal de los demás, difamándolos, denigrándolos y provocando la envidia dentro de su corazón hasta dividirlo del cuerpo de Cristo, dividirlo de los ministerios, y de tal modo que el odio y la envidia llega hasta destruir a sus propios miembros, inventando males, denigrándolos, poniéndolos en mal con otros, causando la envidia. Esta maledicencia, la envidia, fue provocada en el Antiguo Testamento en el rey Saúl y en David. Cuando David venció a Goliat, cuando David venció a los enemigos del pueblo de Dios, las mujeres dicen que compusieron un cántico que decía: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. El rey Saúl, en su corazón lleno de odio y de resentimiento, se provocó la envidia. Eso es terrible en el liderazgo, no porque haya sido el rey de Israel estaba bien, sino que eso provocó y llamó a David a comer. Y cuando estaba David comiendo enfrente de él, tomó la lanza y la aventó para clavar a David en la pared. Pero David esquivó la lanza y la lanza quedó clavada en la pared. Después la envidia del rey Saúl, ese hábito pecaminoso, impuro de su corazón, empezó a difamar a David, y hablar al pueblo: hay que ir por él, hay que matarlo, hay que destruirlo. La envidia lleva a la destrucción. Denigró el reinado de Saúl por su pecado, manchó su reputación el mismo rey. Era contrario al fruto del Espíritu Santo. Era contrario a las características de un cristiano lleno de amor y lleno de reconciliación. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos percibiendo en estos tiempos? Porque hay muchos líderes que van en persecución de los mismos suyos, de los que Dios les ha entregado para que sean edificados. No obstante, miramos la rebeldía dentro del mismo pueblo, del carácter que no ha sido todavía edificado por el Espíritu Santo, y son contradictorios en sí mismos y también en todo lo que se lleve a cabo en la iglesia, y toman sus propias decisiones para seguir en sus conceptos. Pero ¿qué de los líderes que pretenden tener la unción como la tenía el rey Saúl? La unción se le había quitado y se le había dado a David. Los verdaderos ungidos no persiguen, los verdaderos ungidos no matan, no destruyen a los demás,
porque los verdaderos ungidos tienen el carácter de amor. El carácter de amor, decíamos, que no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. David no hizo nada indebido contra Saúl, sino le dijo: deja que el Señor le quite la vida, no se manchen con su sangre. David da una expresión de decir: no le toques al ungido de Jehová, pero de ungido ya no tenía nada. Es una expresión que muchos traducen para su propia percepción, en lo cual ponen al pueblo como ungidos de Dios. Pero hay que examinar el carácter, la profundidad. Hay que mirar si las áreas pecaminosas y el corazón es impuro, o ha sido lavado con la sangre de Cristo, o ha sido transformado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que vemos hoy en día estas áreas? Nos dice el enojo. Mira, el enojo, el segundo punto que miramos de Efesios 4:30, nos dice: trae consigo en fondo una irritación, una alteración y un enfurecimiento, una indignación, una rabia, una ira, un indisgustamiento y un fastidio. ¿Cómo es que puede haber pastores con estas características? Dice que por ello llevaron al pueblo a corromperse, a dañarlo, a denigrarlo. Y el pueblo, cuando tiene este tipo de liderazgos, es estancado, no crece, no madura, no se goza, no hay felicidad dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de un líder no ha sido limpiado. Hay áreas todavía que causan daño. Por eso muchos fueron trastornados, dice el apóstol. Que miramos la contaminación. Aquí en Hebreos capítulo 12, 15, 17. Por esta amargura que fue brotada dentro del corazón, muchos fueron contaminados. Se pasa la contaminación, se pasa el liderazgo, porque mi pastor es así, yo también voy a ser así. Pero no es un carácter que es aprobado por el Espíritu Santo. Tenemos que ver la Escritura que nos enseña en esta hora. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Miren, pues no hay ocasión para arrepentirse. Este pasaje nos muestra una raíz de amargura, causa problemas y contamina a otros, comparándola con el arrepentimiento tardío. ¿Cuántos años el Espíritu Santo sigue hablando a la iglesia? Y sigue hablando a través del Espíritu Santo, a través de las Santas Escrituras, por Pablo, hablando en esta carta de Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Quítese la amargura, quítese el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Quítese ese pecado que contamina al líder y contamina también al pueblo. El enojo trae consigo ese fastidio, esa irritación. A Saúl le irritó dentro de su corazón escuchar que David era mejor que él. Esa es una rabia, dice, una ira, una disgustación, un fastidio, tanto que procuró matarlo, destruir su vida. Pero Dios le guardó, Dios le cuidó. Eso es lo que encontramos y estamos mirando al pueblo confundido. Pero si es que da un buen mensaje de Dios, pero si es que es el pastor y está en el púlpito, pero cuando se baja empieza a difamar a los demás, a levantarle falsos. Pablo, hablando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, también dice: abandonen, no lleven consigo. Gálatas 5, 22, 23. Quítese toda amargura, ira, enojo, calumnia y toda forma de malicia. El cuidado de un líder que está siempre dispuesto en batalla. El líder siempre está dispuesto a liberarse a sí mismo y poder liberar a sus oyentes, a sus seguidores, para poder pasar el proceso del dolor, para poder pasar el proceso del sufrimiento, de las lágrimas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos,
tomar la cruz de Cristo para poder ser aptos en el reino de Dios. Muchos están siendo engañados por estas concupiscencias de la carne y en sus actos quieren agradar a Dios. Y es ahí donde Cristo habló de un número de personas diciendo: en aquel día me dirán muchos, en tu nombre hicimos señales, milagros, maravillas, pero les diré: no os los conozco, porque esas áreas no fueron limpiadas por el Espíritu Santo. Mire, la carta a los Efesios nos da a entender en las áreas que Pablo se encontraba en la cárcel. Y el Espíritu Santo fue a la iglesia de Éfeso para poder trabajar, pero la iglesia no le permitió. El pastor de la iglesia no entendió, no comprendió, no tenía discernimiento, porque estaba en un nivel de carne, donde no le permitió que el Espíritu Santo le diera las instrucciones, le diese a ver el comportamiento que estaba llevando, que no estaba siendo aprobado. Entonces el Espíritu Santo tiene que ir hasta donde está Pablo en las prisiones y en revelación le da la conducta espiritual de la iglesia de Éfeso. Es ahí donde el Espíritu se contrita: no me dejan entrar. Están llenos de ira, de envidia, de enojo, de maledicencia, de contradicciones. No me dejan trabajar. Es ahí donde se contrita el Espíritu Santo por una iglesia carnal. Y eso es peligroso. Es peligroso. Y tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. La ira nos lleva a la necedad. Nos hacemos cristianos necios, rebeldes contra la palabra, y hoy está cayendo mucho pueblo, como fue profetizado y dicho. Llegará el tiempo donde tengan comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios, sino de oír lo que ellos quieren oír, lo que bien les parece, palabras suaves por encima nada más, donde no hay un evangelio de cruz, donde no hay un evangelio de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, porque la cruz se ha abandonado. Ahora que vivamos en la carne y no en el Espíritu. Pero Pablo dice lo contrario: si vivís en la carne, moriréis. Pero si vivís en el Espíritu, viviréis. La decisión sigue siendo propia, pero tiene mucho que ver la forma del cuidado de cada líder, de ser responsable, de verse a sí mismo. Pablo escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo y de los que te oyen. Tu conducta sea aprobada por Dios y no por los hombres. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en amor y en pureza. No en la ira, no en la amargura, no en la gritería, no en la maledicencia, no en las áreas de la carne. Son hábitos contrarios al fruto del Espíritu Santo. Son áreas contrarias al carácter que Cristo quiere formar. Salomón sigue hablando en el Proverbio 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio se sosiega, se controla, se analiza. Pero el necio da rienda suelta a toda su ira. Es aquí donde debemos de examinarnos. David habla en el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios también se aira así. Sobre los enemigos de su pueblo se airó, sobre su pueblo desobediente, necio, desleal, quedó tendido en el desierto y no entró a las tierras prometidas. La ira se mostrará contra todos aquellos que pisotearán la sangre del Hijo de Dios. Qué terrible es la condición espiritual de un creyente donde no está formado el carácter de Cristo. Golpea, destruye,
no conforma parte del carácter del Espíritu Santo. Podemos hoy recapacitar cómo está tu vida. Hay ayuno, hay oración, hay palabra, hay entrega. Y si no hay, ¿por qué no hay frutos de arrepentimiento? Porque estás seco, vacío, hueco. ¿Por qué no alabas? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no te gozas? Porque estás en un nivel de carne. Si estuvieses en el Espíritu, no fuese necesario que esta palabra se te predicase. Pero todos estamos batallando en alguna área de nuestras vidas. Yo también. Y estoy luchando para que la palabra a mí me edifique, me cambie, me transforme, para yo poder ser mejor y los que me escuchen también sean edificados. Ese es el propósito. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vivía en Pablo. ¿Quién vive en ti? Pablo también le dice, aprended de mí como yo aprendí de Cristo, le dice a Timoteo. ¿Qué vamos a aprender llenos de odio, de resentimiento, de amargura, con un corazón impuro lleno de odio y de envidia? Nada. No puede el pueblo ser edificado en esa conducta. No puede el pueblo ser edificado en esa manera de la extensión de la carnalidad. El pueblo tiene que despertar, el pueblo tiene que levantarse, el pueblo tiene que nutrirse con la palabra de Dios e ir a la confrontación si somos salvos o ya perdimos la salvación. Porque hay muchos por ahí incrédulos que la salvación no se pierde. Las mismas obras de la carne, dice Pablo en Gálatas 5, que los que practican la ira, el enojo, la amargura, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones y un sinnúmero de áreas, dicen que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Para que usted vea que las inmundicias que no fueron quitadas en el bautismo siguen golpeando al pueblo y el enemigo los sigue siendo engañando, haciéndoles creer que porque van a la iglesia ya son salvos. Pero las inmundicias están destruyendo al pueblo de Dios. Y mucho pueblo ya no lee la Escritura, mucho pueblo ya no ora, mucho pueblo ya no comprende. Es el momento de recapacitar como seres humanos, como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuántas familias han sido destruidas? ¿Cuántos hijos han sido dañados? ¿Cuántos matrimonios están siendo destrozados por estas emociones sin control? El enemigo ha venido para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque un matrimonio puede ser carnal, pero el otro puede ser espiritual. Y es una guerra, es una lucha y es una contienda. Uno ora y el otro no. Uno ayuna y el otro no. Uno lee la palabra y el otro no. Un carnal y un espiritual. Habrá contiendas, habrá divisiones. Habrá envidia. Porque uno crecerá más que el otro espiritualmente. Dios no usará los dones en los ministerios. Eso es lo que se ve dentro de las iglesias, la envidia. Y eso causa un gran daño a todos los oyentes. Eso causa un gran daño a todos aquellos que están escuchando cómo es un pueblo cristiano. El mundo está ahogándose en sus problemas. El mundo está ahogándose en el pecado. El mundo está siendo destruido y el mundo clama. Quiero algo diferente para mi vida. Quiero un cambio, quiero una transformación. Y el mundo no encuentra ese cambio y viene a la iglesia y la iglesia está igual que el mundo. Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si esa sal se vuelve insípida, para nada sirve. Para nada. Nos hacemos cristianos inservibles en el reino de Dios. Pero nos jactamos que tenemos muchos años de creyentes. O pertenecemos a la iglesia tal. Nos escondemos para que las áreas de maldad dentro de nuestro corazón no sean tocadas por el Espíritu Santo. Nos dice, mas Cristo ha venido para dar vida, para restaurar. El Espíritu Santo es conflictado por esa actitud que no es agradable a Dios. No es. La carne
es el espíritu de error, un espíritu que no es el Espíritu Santo. Es enviado por el enemigo, por el diablo, y es llamado el espíritu de error, hacer creer a los cristianos que están bien en su forma pecaminosa de ser. Si no lees la palabra, no te preocupes, todo va a estar bien. Si tienes problemas, no te preocupes, Dios conoce tu situación. Ya eres cristiano, no te preocupes, somos salvos por gracia. No te preocupes, ya te bautizaste. Ese es un gran engaño del espíritu de error que ha entrado y el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de discernimiento. Romanos 8:13 vuelve a decir, la carne, si vivéis conforme a la carne, moriréis. Jesús reprendió a su mismo pueblo y le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El pueblo se escondía, somos el pueblo de Dios. Pero el corazón, lleno de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Juan capítulo 16:13. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es esto lo que estamos hablando, el Espíritu Santo. La cuenta regresiva es esta. Que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y el Espíritu Santo está guiando a su pueblo a toda verdad y a toda justicia. Cristo dijo, yo soy la verdad, pero la justicia es de Dios, quien dio a su Hijo para la salvación de la humanidad. Fue lo justo de Dios dar a su Hijo la esencia, la eternidad de su Hijo puesto en el mundo. Ahora vemos esa justicia, en esa verdad que es Cristo. Cristo dijo, yo voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que en la cuenta regresiva, el Espíritu Santo busca santificar a la iglesia para llevarlos a Cristo, que es el camino, y Cristo presentarlos ante el Padre, que es la justicia divina. Escrito está. Pero si vivís en la carne, contradiciendo las Escrituras, contradiciendo la obra del Espíritu Santo, moriréis. Moriréis. Porque es un espíritu de error. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Romanos 8:13 nos dice, si seguimos en la carne, seguiremos muriendo. Efesios 5:15. Solo se podrá vencer a través del Espíritu Santo, su palabra, en su comunión y en su obediencia. ¿Cómo estamos? ¿Quiere usted que esas áreas sigan en su corazón? Va a morir. O ya está muerto espiritualmente. ¿Qué prefiere? ¿Que el Espíritu le siga enseñando? ¿Quiere que el Espíritu le siga redarguyendo su conducta espiritual, que no es aprobada por Dios? Sed imitadores de Dios, dice Pablo. El pueblo dormido, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Vamos a regresar al 8 para terminar y culminar esta enseñanza. Andad en luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable para el Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que otros practican en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, la muerte espiritual, el espíritu de error, la carnalidad que se ha vivido por mucho tiempo. Despiértate de esa manera de pensar y te alumbrará Cristo. Mire, cuando la palabra es clara y le damos cabida dentro de nuestro corazón, mirad pues, dice, andad en sabiduría, con diligencia, como andéis. Hay que mirar, ¿como necios o como sabios? Aprovecha bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual es la voluntad del Señor. Que se quite todas esas áreas de la vida del cristiano. Que se quite la envidia, que se quite la amargura, que se quite la división, el odio, el resentimiento, que se quite el enojo, la alteración, que se quite la irritación, el enfurecimiento, la indignación, que se abandonen, dice Pablo, no la lleves contigo, que no formen ya más en ese hábito espiritual que contradice y contrita al Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendición para cada uno de ustedes. Mi deseo es que Dios les bendiga. Seguiremos adelante. Bendición para todos los que pueden escuchar este mensaje. Amén. Aleluya.